Ahora vamos a ver un ejercicio sobre una compuerta que tiene una forma como un cilindro, digamos, donde nos pide hallar la fuerza hidráulica, el centro de presiones y el momento total de la compuerta. Nos pide el momento y el centro de presiones medido desde la parte posterior y la parte inferior de la compuerta, ¿no? Vamos a calcular desde arriba y desde abajo de la compuerta, ¿sí? Como siempre, empezamos. eh, no nos han dado ningún dato, todos los datos están en el esquema, así que no tenemos nada para anotar aquí. Como siempre en las compuertas, vamos a empezar haciendo nuestro análisis de fuerzas, ¿no? Vemos que solo tenemos un líquido, y el líquido es agua. Entonces, sobre todo el líquido, la presión actúa de esta forma, ¿no? Va en forma ascendente. A medida que aumentamos la profundidad, aumenta la presión. Y los parámetros de z, como z va a ser nuestra variable, también tenemos que definirlo al inicio, ¿está bien? Aquí yo he definido que z es igual a 0 para la superficie del líquido. Entonces la compuerta inicia en z 0.4, porque aquí esto tiene 0.4. La parte circular de aquí encima tiene un radio de 5, entonces hasta el centro de ese círculo es 0.9. Luego, la altura de la compuerta en una parte rectangular tiene una altura de 1, entonces hasta abajo sería 1.9. Aquí ha cambiado un poco la altura con esta otra, ¿no? Se ve más angosto. Y la última parte circular también tendría 0.5, entonces hasta el final, hasta el fondo de la compuerta sería 2 más 0.4, ¿no? 2.4. Ya hemos definido todos los valores más o menos notables de z. Son los únicos que vamos a necesitar. Por si acaso, no se olviden de tomar a z como una variable, ¿no? Z no es un valor fijo, es el valor que va a variar. Eso debemos hacer siempre al inicio. Ya tenemos esto, tenemos nuestro análisis que nos va a ayudar a cómo plantear el problema y los valores de z. Ahora ya podemos empezar a calcular la fuerza hidráulica. La fórmula de la fuerza hidráulica es presión por área, ¿no? O en diferencial fuerza sería presión que varíe en función a z. Presión es una variable. Aquí podemos ver que la presión no es constante sobre la compuerta. La presión va a variar, ¿no? Al inicio tiene una pequeña presión, al final tiene una gran presión. Y el diferencial área, aquí vemos también que nuestra área no va a ser constante, va a ser un área variable. Va a ser primero un círculo, luego en una recta y al final otra vez círculos, ¿no? El diferencial área también tiene un ancho constante, como decimos, y se multiplica por diferencial z. Y la presión en función a z, calculándola, no es más que el peso específico por z, ¿no? Como aquí tenemos solo un líquido, entonces no hay otra suma, ¿no? Solo peso específico por z. Y ahora para nuestro diferencial área, aquí debemos plantearnos un pequeño esquema, yo he hecho, una pequeña gráfica de la compuerta, ¿no? Vamos a ver que en el diferencial área tenemos tres diferenciales áreas distintos, porque esto no podemos hacerlo, no podemos representar esta figura con una sola función, porque aquí es, digamos, medio círculo, luego se va en forma recta, esto es una constante, y al final termina otra vez en una ecuación de círculo. No hay una función que venga así de esta forma, ¿no? Entonces, nos queda de otro camino que hacerlo con tres diferenciales, ¿no? El primero, vemos que varía desde 0,4, de 0,4 a 0,9. El segundo, el diferencial área 2, va a variar de 0,9 a 1,9. Y el último diferencial área desde 1,9 hasta 2,4. Tenemos tres diferenciales área. Analizando el primer diferencial área, como decimos que es un círculo, ¿cómo se comporta una circunferencia? Aquí está la ecuación de una circunferencia. El diferencial área es el ancho por diferencial z.
aquí vemos que de nuestro pequeño diferencial que sacamos debería ser más angosto, pero ya no lo vería, digamos. La base es 2x y la altura es diferencial z. Entonces, mi diferencial área sería 2x, que sería el ancho. W es igual a 2x, que va a ir variando, por si acaso, ¿no? La x no es constante. Varía. El ancho es 2x y la altura diferencial z. Entonces, ¿en qué forma varía x? X es una variable, aquí podemos ver, al inicio vale 0, luego vale el radio y al final termina valiendo 0. Obedece a esta ecuación, ¿no? X obedece a esta ecuación, despejada de la ecuación de una circunferencia, donde el centro, ya hemos planteado, siempre vamos a plantear el centro en X para cualquier figura que tengamos de compuertas, siempre vamos a plantear el centro en X igual a 0, ¿ya? Y luego ya los parámetros para z debemos copiar de esto que nos definamos al comienzo. No nos vamos a dar otro parámetro. Aquí yo por conveniencia podría, no, digamos, poner, pucha, mi centro me queda mejor, elimino esta k. Si yo pongo mi centro de la circunferencia en el origen. Pero aquí yo ya he definido otros valores para el líquido, ¿no? Donde el z es 0 al inicio del líquido. Entonces, el centro de este círculo estaría en otro valor, 0,9. Aquí también tiene que coincidir ese centro, ¿sí? No puedo cambiar esos valores. Sabiendo eso, entonces, esta ecuación es radio al cuadrado menos z menos k, donde k es el centro que tiene esa circunferencia en z. H era el centro en X, pero eso vale 0, ¿no? Lo hemos hecho valer 0. Entonces solo debemos buscar el valor de K, el centro en Z. Y vemos aquí que para esta circunferencia de color verde, el centro en Z vale 0,9. Entonces, ¿cómo me queda mi ecuación? Me queda el radio al cuadrado 0,5, porque el radio aquí está, ¿no? 0,5. El diámetro de todo esto es 1, entonces el radio es la mitad, 0,5. Menos z menos el centro en z. De la figura verde, su centro está en 0,9, ¿no? Ya está bien definido. Ahora, el diferencial área 1, reemplazamos W en Z. W en Z es 2x, ¿no? Varía. W en Z es 2x variable. 2 y x varían en esta forma. Y el diferencial Z es diferencial Z nomás, ¿no? Aquí está, base por altura. Eso es diferencial área 1. Luego, el segundo diferencial área. Estaríamos analizando el pequeño rectángulo. Veamos cómo analizamos un rectángulo. ¿Sí? Solo la parte azul. La parte azul es un rectángulo. Aquí vemos cómo varía si tomamos un pequeño pedazo también delgado, como rallar una papa de rectángulo. Aquí también habíamos rallado una papa redonda, ahora una papa rectangular. Cortamos ese pequeño pedazo y vemos que el ancho va a ser igual al diámetro. Y en toda la trayectoria, no importa si bajamos o subimos, el ancho va a seguir valiendo 1. Aquí el ancho variaba, ¿no? El ancho al inicio era 0, iba aumentando hasta valer, 0,5, ahora analizamos radio, no, analizamos x. Ahora analizamos todo el ancho, va a valer 1 en todo el trayecto. ¿Sí? En todo el trayecto rectangular el ancho es constante, entonces vale 1. Y el diferencial área base por altura me sale 1 por diferencial z, ancho constante igual a 1 por diferencial z. Me sale que el diferencial área es igual a diferencial z. Entonces reemplazo eso, ¿no? El diferencial área 2 desde 0,9 a 1,9 es igual a diferencial z. Y el diferencial área 3, la parte amarilla, varía desde 1,9 a 2,4. ¿Cómo varía? De la misma forma que varió la primera diferencial, ¿no? Que era de color verde. Pero esta, lo único que cambia es que, tenemos la misma ecuación, también es un círculo, pero cuidado, ¿no? No es el mismo valor. El radio sí es el mismo, 0,5, pero su centro ya no es 0,9. El centro en Z para esta otra figura, veamos,
¿Dónde está el centro? En 1.9. Entonces sería 0,5 menos z menos 1.9 al cuadrado, ¿no? Es lo único que varía con la de la diferencial área 1. Y esta ya tiene otros parámetros, ¿no? Un parámetro de integración diferente. Ya tenemos los tres diferenciales área. Ahora podemos reemplazar a todo nuestro diferencial área, que es todo esto, ¿no? En la diferencial fuerza. Reemplazando esto, no podemos ponerlo todo junto, por si acaso. No podemos factorizar. Aquí yo podría factorizar el z, podría factorizar 2 o podría factorizar peso específico. Bueno, el peso específico sí es legal factorizar, pero no podemos factorizar z, porque esta z tiene, los que ya conocen integrales, tiene límites de integración distintos, ¿no? Veamos los integrales integrando el diferencial z, el diferencial fuerza de 0 hasta una fuerza hidráulica. Integramos eso y vamos a ver, la primera integral se integraba desde 0,4 a 0,9. La segunda de 0,9 a 1,9 y la tercera de 1,9 a 2,4. No podemos factorizar nada aquí, ni quitar ninguna de las variables, ¿no? Solo constantes podemos factorizar. Pero mejor que no toquemos nada, ¿sí? Porque si no conocemos nada de integrales, mejor que sigamos nomás como nos enseñaron, sin factorizar nada, ¿ya? Tienen límites de integración distintos. Por eso se han analizado por partes. Si no, lo haríamos todo en un solo diferencial de área. Entonces, integrando las tres ecuaciones me sale de la primera este valor, de la segunda integral me sale este y de la tercera esto, ¿no? Pueden revisar a ver si les sale lo mismo. Cuidado con factorizar algo, ¿no? El peso específico, estamos en, bueno, me da 1 metro 0,5, entonces mi peso específico sería del sistema internacional, 9.810, ¿no? Y el resultado, si he usado eso y todo está en sistema internacional, el resultado sería Newton, ¿no? 24.520.7 newtons. Ya está la fuerza hidráulica. Ahora vamos a ver la parte de momentos, ¿no? Ya está el primer inciso. Ahora me pedía el momento total, me he ido desde la parte posterior y la parte inferior, ¿no? Vamos a ver la fórmula de momento. El momento es fuerza por distancia, o diferencial momento sería igual a distancia en función a z por diferencial fuerza, ¿sí? Y a su vez diferencial fuerza sería presión en función a z por diferencial área, o como me quedaría sería presión en función a z por distancia en función a z por diferencial área, ¿no? El ingeniero utiliza aquí que diferencial momento es diferencial fuerza por z, pero no siempre eso coincide, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando yo ya he puesto mis valores, ya definí los valores iniciales para z, aquí ya no coincide con el origen que yo voy a ponerle a ese valor de z, ¿sí? Por ejemplo, aquí midiendo para la parte superior, yo ya defino unos valores para la distancia, debe ser donde yo voy a empezar a calcular el momento. Por ejemplo, aquí, voy a empezar a calcular el momento desde aquí para abajo, ¿no? Entonces, vemos que no coincide ese valor con z sub 0. Entonces, no puedo decir yo que distancia es igual a z. Por eso he utilizado otra variable, ¿ya? Cuando no coincide este valor de distancia igual a 0 con z igual a 0, debemos hacer un pequeño ajuste. Aquí está el ajuste que debemos hacer, ¿está bien? Distancia debe ser igual a z menos z sub 0. ¿Y qué es z sub 0? Z en sí es la variable, ¿no? Pero z sub 0 es el valor que tiene z cuando la distancia vale 0. Aquí vemos que la distancia vale 0. ¿Cuánto vale z? 0.4, ¿no? Entonces, mi z sub 0 es 0.4. Mi ecuación me quedaría distancia igual a z menos 0.4. A ver, revisemos si eso coincide. Aquí yo sé que la distancia es 0 y que al final de la compuerta va a valer 0.5 más 1 más 0.5, ¿no? Vale 2. Veamos si eso coincide.
Al final tengo 2.4, z vale 2.4, z sub 0 es una constante que vale 0.4, 2.4 menos 0.4, distancia igual a 2, ¿sí? Y así si reemplazamos con cualquier valor de estos de z, vamos a tener un valor de distancia. Entonces estaría bien, ¿no? Entonces, sabiendo que d es distancia en función a z, es z menos 0.4, reemplazamos eso en el diferencial momento. Diferencial fuerza es peso específico, distancia en función a z no sería igual a z, sería z menos el ajuste, ¿no? El ajuste es 0.4. Y el diferencial área, ya habíamos visto en la parte de diferencial fuerza, tenemos tres diferenciales áreas distintos. Entonces, debemos reemplazar los tres distintos diferenciales áreas, no en una sola factorizada, ¿no? Todo distribuido. Y aquí ya tenemos listo para integrar. Integramos el diferencial momento de 0 momento, integramos cada uno de los diferenciales área con su respectivo límite. Esto no varía, eso tiene que estar aumentado en las tres. Aquí lo he aumentado z menos 0.4, z menos 0.4, z menos 0.4, a todo lo que era diferencial fuerza, ¿no? Le he aumentado la función de distancia. Entonces, integro con ese valor aumentado y me sale los tres momentos. Y me sale un momento total de 29.380.9. Ya está calculado el momento desde la parte superior, medido desde aquí para donde, toda la sumatoria de momentos, ¿no? Medido de ahí para abajo. Teniendo el momento y teniendo el diferencial fuerza del ejercicio anterior, podemos encontrar nuestro centro de presiones, ¿no? Medido desde arriba, sabiendo que el momento es fuerza hidráulica por centro de presiones, ya no en diferenciales, ¿no? Esto ya integrado. Despejando de ahí, tenemos que el centro de presiones medido desde este punto es 1.198. Ya tenemos el momento y centro de presiones medido desde la parte superior, ¿no? Medido desde arriba. Ahora vamos a medir desde la parte inferior, desde el fondo. Aquí, midiendo desde el fondo, ya no podemos basarnos en esta línea, ¿no? Tendríamos que usar otra línea. No siempre nos va a pedir, de hecho nunca nos va a pedir que midamos desde dos puntos distintos. Siempre nos va a pedir, puede que nos pida medir desde la superficie del agua, ¿no? O puede que nos pida desde la parte superior o desde la parte inferior o desde el centro, pero solo nos va a pedir un nivel de referencia, ¿ya? Y mediante a eso, mediante el nivel de referencia vamos a poner nosotros nuestro origen de distancia. Ahora, el origen de distancia igual a 0 está al fondo, está aquí abajo, ¿no? Ya no nos basamos en esta línea amarilla. Pero la ecuación, ahora como vamos desde abajo hacia arriba, la ecuación de distancia cambia de signo, ¿no? Se invierte. Antes era z menos z sub 0, ahora es z sub 0 menos z. Y también el z sub 0, veamos aquí, cuando la distancia era 0, el z sub 0 era 0.4. Aquí debemos hacer lo mismo, pero ya no es z 0.4. Aquí, cuando la distancia es igual a 0, ¿cuánto vale mi z sub 0 ahora? 2.4, ¿no? Entonces, eso debo reemplazar aquí en mi ecuación. Antes era z menos 0.4 porque medíamos desde aquí con un z sub 0, 0.4. Ahora estamos midiendo desde el fondo, que sería 2.4 menos z. Sabiendo eso, ya podemos continuar reemplazando el 2.4 menos z. En el peso específico hemos hecho lo mismo, ¿no? Solo hemos cambiado el valor de distancia. Ahora ya no es z menos 0.4, ahora es 2.4 menos z. Esto es la presión en función a z, y esto los diferenciales área. Nuevamente reemplazamos todo como está aquí, pero cambiando esos valores, ¿no?
Aquí está 2.4 menos z, 2.4 menos z y 2.4 menos z, añadido en las tres diferenciales área que tenemos. Ya, eso es la distancia por distancia por distancia. Esto era diferencial fuerza, ¿no? Calculamos entonces el momento, integramos de 0 a momento, integramos cada uno con su respectivo límite y me sale este total de momento, ¿no? 19.660.4. Y con ese momento también podemos encontrar nuestro centro de presiones medido desde abajo. Por si acaso, el momento es diferente, ¿no? Porque tenemos puntos de referencia diferentes, pero si nos damos cuenta, el centro de presiones no tiene por qué variar. La fuerza hidráulica, la fuerza total tampoco ha variado porque calculamos en forma total, no nos basamos en un punto de referencia. Y el momento sí se basa en un punto de referencia, ¿no? Medido desde acá tenemos un momento diferente a medido desde acá. Pero el centro de presiones es el mismo, solo nos basamos desde dónde lo estamos midiendo, ¿no? Acá medimos el centro de presiones de arriba para abajo, que mide 1.1, ¿no? 1.2 casi por acá, digamos. Y medido desde abajo sería 0.8. Y llegamos, midiendo desde arriba y midiendo desde abajo, llegamos al mismo punto, ¿no? Si sumamos ambos, tenemos la distancia total de la compuerta, que es 2. ¿Ya? Aquí nos podemos dar que nos sirve eso para darnos cuenta de que no nos hemos equivocado, ¿no? Por ejemplo, tiene los mismos valores, solo medido desde otro punto de referencia. Y eso sería todo ya con el ejercicio, ¿no? Ya estaría terminado. Medido la fuerza neta total, el momento medido desde arriba y el momento medido desde abajo.